A veces tendemos a culpar a la genética de todo lo que nos pasa y decimos que si tenemos un problema, alguna enfermedad crónica, es que la genética, mi genética, ¿qué tanto pesa la genética realmente como para determinar nuestro futuro desde el punto de vista de la salud? Lo vamos a conversar con el genetista Saúl Villamil. Gracias por este tiempo para nuestro programa Punto a Favor. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y de verdad que un placer estar aquí contigo. Mira, sí Muchísimas gracias. pesa la genética. ¿Qué tanto Disculpa, pesa? Vamos a verlo porcentualmente. ¿Qué tanto pesa la genética? pesa prácticamente en un 100% y esto va a derivar de lo siguiente, porque quiero hacer una explicación un poco más amplia de esto de cuánto pesa. Es decir, muchas de las enfermedades crónicas que se pueden vivir, como incluso la diabetes o cualquier otra enfermedad, inclusive el Alzheimer o algún tipo de cáncer, como el cáncer de mama, cáncer de próstata, puede venir ya impuesto en los genes, ¿ok? Pero ¿qué sucede con eso? Que no todos vamos a desarrollar las enfermedades aun cuando tengamos la probabilidad de hacerlo, por diferentes razones. Por ejemplo, si una persona puede estar predispuesta a padecer una enfermedad que se la puede desencadenar es el hecho de fumar y no fumas, entonces eso es parte de lo que nosotros vemos. Es como la influencia del medio ambiente puede determinar que se expresen algunas moléculas que están escritas en el ADN para llevar a cabo la enfermedad. Entonces, aunque estén escritas allí, pero si no se les da, bien sea el tiempo, porque a veces, bueno, fallecemos antes de que eso suceda, o por cualquier otro motivo, pues simplemente no se da la enfermedad. Entonces, cuando se hace una cosa que se llama consejo genético, voy a hablar un poquitico de eso. Por favor. Por ejemplo, vemos si hay la posibilidad de que padezcas algún tipo de enfermedad, entre esos el cáncer de mama. ¿Y por qué traigo el cáncer de mama? Además que yo trabajo más que todo en eso, es un ejemplo clásico de lo que hizo Angelina Jolie. Le dijeron, tienes la probabilidad de tener un 80-90% de desarrollar cáncer de mama. Y bueno, se hizo un consejo genético donde se les recomienda que, bueno, extirpar las mamas, colocar prótesis y eso ayudaría a disminuir el riesgo, pero no lo va a quitar por completo. Claro. Ahora, usted dice que la genética pesa el 100%, pero pesa en la medida en que si tenemos una predisposición genética, no evitamos las conductas de riesgo, ¿sí? Sí, si evitamos, por ejemplo, si tienes una predisposición genética porque puedes desarrollar en un momento determinado cáncer de piel, también otro ejemplo, sí, pues la idea es que te cuides de los rayos del sol, así de simple. Entonces, eso va a evitar a que se desarrolle ese tipo de cáncer. Sin embargo, la probabilidad va a estar allí siempre. ¿Cuáles son los riesgos ambientales? Porque si yo tengo una predisposición genética, si hay me someto a unos riesgos, efectivamente esa enfermedad se desarrollará, pero si no lo hago, no se desarrollará o baja el riesgo. ¿Cuáles son El esos riesgo factores disminuye. ambientales? Sí, pero fíjate, hay diferentes factores ambientales. Dentro de eso tenemos la misma nutrición, la misma dieta. ¿Qué dieta llevamos? La dieta del Mediterráneo es una dieta distinta a la dieta, por ejemplo, que nosotros llevamos y las enfermedades que se viven en el Mediterráneo por su población y sus condiciones genéticas generalmente son diferentes a las que nosotros llevamos en nuestro país. Entonces, de eso depende. Eso en general, porque es un poquito más difícil muchas veces de comprenderlo, se conoce como epigenética y es como el medio ambiente puede influir en el desarrollo de moléculas particulares dentro de las células que pueden llevar a dos cosas, bien sea a la enfermedad o bien sea a tener o a evitar la enfermedad. Porque no quiero que esto se vea como si lo estuviera yo satanizando de que la genética para todo es malo. La genética nos ha mantenido aquí en el mundo durante millones de años. Entonces, la vida se mantiene a través de la genética y el juego genético es tan importante que fíjense que yo estoy hablando de mutaciones, que son cambios en la secuencia del ADN, pero hay mutaciones que se hacen naturalmente, lógico, justamente para probar si es beneficioso o no para la especie. Si es beneficiosa, se queda. Claro. Si no es beneficiosa, generalmente es letal. Claro, no se mantiene en el tiempo.
Pensemos entonces en esos factores ambientales, porque hay ciertos factores ambientales sobre los cuales se llama la atención. El cigarrillo es uno, el tabaquismo, la exposición a la radiación solar, la El alimentación. ¿Cuáles alcoholismo, otros? por ejemplo, ¿ok? El uso de drogas. Fíjate que hay drogas que justamente que no, o sea, no se deben consumir porque pueden llevar no solamente a la mutación, sino a expresar genes que nos pueden llevar en determinado momento a tener ciertas enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, una paranoia, esas drogas que se usan hoy en día, además drogas químicas, Sí, sí, cómo ¿sí? no. Entonces son moléculas que pueden hacer eso. ¿Eh? Entonces, es súper interesante cómo todo el medio ambiente puede influir, y no solamente el medio ambiente desde ese punto de vista, el medio ambiente social, el medio ambiente económico, el medio ambiente psicológico, por ejemplo, no es igual para una persona desarrollar algún tipo de conducta cuando no se ha vivido una guerra, cuando la has vivido. Claro. Vivir, por ejemplo, en países donde el subdesarrollo nos ha llevado, de hecho, muchas veces a tener situaciones adversas, no es igual en un país donde haya ciertas comodidades. Entonces, como vemos, por ejemplo, en países desarrollados, por nombrar algunos como Estados Unidos, el tipo de enfermedades psicológicas y psiquiátricas son distintas a las nuestras. Claro, sí, las condiciones son distintas, por eso la relación entre genética y ambiente. Doctor Villasmil, Exacto. ¿en qué consiste el consejo genético, la consejería genética? ¿Para quiénes es recomendable? ¿En qué momento de la vida? Fíjate, eso realmente es parte de la educación, de la parte de genética como tal, porque lo que hacemos es evaluar. Yo la recomiendo particularmente, bueno, primero que todo tiene que ser mayor de edad, ¿ok? No necesariamente tiene que estar padeciendo una enfermedad, puesto que también se puede hacer un consejo genético para otras cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, un aumento de peso a través de los músculos, soy corredor y no doy la talla corriendo, cuando te quieres dedicar a eso, quiero decir. Sí, sí, Entonces, todo eso se puede evaluar por allí para no dejarlo que solamente es la parte genética de la enfermedad. Entonces, esa persona que se quiera hacer esto o si está padeciendo alguna enfermedad, lo primero que hay que hacer es un buen pedigrí. ¿A qué me refiero con esto? Evaluar qué enfermedades han habido en la familia, qué tipo de enfermedades se han heredado, qué tipos no, y a partir de allí se hace ese perfil genético. Se puede hacer de diferentes genes para diferentes enfermedades, pero usualmente se hace para la enfermedad que se está padeciendo en el momento y poder encontrar, si es posible, la causa y también si es factible algún tipo de tratamiento, porque los tratamientos ahora pueden ser personalizados también en alguna proporción, sobre todo para el cáncer, y ver si el tumor se está haciendo refractario, porque efectivamente hay una mutación que no permite que el medicamento haga su función, o que por el contrario le va a ir muy bien a esa persona. Eso es parte también de lo que se está haciendo y es parte de la aplicación que tiene la genética en la medicina. ¿qué se está haciendo en Venezuela en las actuales condiciones de todo esto que nos ha descrito? ¿Qué exámenes podemos Bueno, hacer? generalmente aquí lo que se hace es tomar la muestra. No tengo conocimiento de algo en particular que está haciendo cosas para los pacientes como tal, aunque sí hay algunos laboratorios que se encargan de eso. Generalmente se toman las muestras, bien sea sangre, saliva o cualquier cosa de esta, y se hacen convenios con laboratorios fuera. Una de las cosas por las que sucede esto es por el alto costo que puede llevarnos esto en Venezuela en comparación con el alto costo que también va a estar fuera, pero que siempre va a ser menor. Sin embargo, bueno, un espaldarazo a todos los que estamos aquí y seguimos y continuamos en esto e intentando de alguna manera, pues, seguir ese camino y poderle dar mejor vida a nuestros seres. Si tengo un diagnóstico, por ejemplo, pensando en la utilidad de la genética como prospección, podría ser, tengo un Okay. diagnóstico de cáncer de mama, un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de hipertensión, no sé si son los mejores ejemplos, doctor Villamil. ¿De qué me serviría hacer esos exámenes genéticos? Por una parte, saber, como les decía, qué tipo de tratamiento puede ser el mejor que te puedes hacer. Y lo otro también es
entendiendo que tienes familia, que tienes hijos, que esos hijos lo pueden padecer. Y si lo padecen los hijos, dependiendo de cómo se herede, si es de herencia, pues que ellos tomen las previsiones necesarias para no padecer la misma enfermedad. Cosas como esas que son súper útiles y súper importantes, porque yo creo que dentro de todo lo que debemos pedir y pedirle a Dios particularmente es mucha salud, ¿no? Entonces, si podemos evitar caer en la enfermedad, pues es una manera de hacerlo. ¿Hacia dónde va la genética aplicada a la medicina? Es decir, ¿en qué se está trabajando en este momento, más allá de que a lo mejor no esté disponible en nuestro país? No, hay muchas cosas que van avanzando, como muestra un botón. Fíjate que tenemos cosas particulares. Por ejemplo, la vacuna que estamos todos recibiendo o en muchos países recibiendo, donde la utilización es a través de la genética que tiene el virus, en este caso el coronavirus, y cómo influye en nosotros, ¿no? Eso es parte de lo que se hace. Otra de las cosas que maravillan mucho, que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y esperemos que se logre una terapia positiva con respecto a esto, y te lo explico particularmente con el cáncer. Cuando se forman tumores en las células se expresan receptores, o sea, formas de moléculas que pueden permitir la entrada de genes, pues, que pueden contribuir a arreglar el gen que se dañó. Okay. Voy a ser un poco más explícito en esto. Por ejemplo, cuando hay cáncer, hay diferentes mutaciones que se pueden dar. Una de ellas, en un gen particular llamado P53, es un gen que regula que no haya formación del tumor. Si este gen no está mutado, ¿okay?, y la célula comienza a desprogramarse, es decir, a salir de su rutina de ciclo vital, entonces entra en algo que se conoce como apoptosis y muere. La apoptosis es la muerte celular programada que hace la célula. ¿Qué sucede al contrario? Cuando ahora sí está dañada esta molécula, este gen, y la molécula que hace la prevención de que no haya desarrollo del cáncer, no está, pues comienza el cáncer justamente. Entonces, ¿qué es lo que se está intentando hacer desde hace tiempo? Dirigir a través de virus inclusive, incluyendo el SARS-CoV-2, llegar hasta esa célula en particular e introducirle el gen que está dañado, ahora un gen el mismo, pero que esté en buen estado. Por lo tanto, se va a producir la apoptosis. Entonces, eso sería algo muy dirigido justo allí, y no como ahora, por ejemplo, que las terapias para el cáncer, pues, matan muchas más células en conjunto que muchas veces hasta las del mismo tumor, dependiendo de los casos, ¿ok? No sé si eso queda bien la explicación. ¿Se está utilizando ya para algún tipo de cáncer en particular? Mira, no sabría decirte si para algún tipo de cáncer, pero hay muchas investigaciones al respecto, y por supuesto personas que padecen algún tipo de cáncer pues se prestan a esto, porque ya hay fases bastante llevaderas o bastante adelantadas. Recuerden que siempre hablamos de las fases. Hoy en día que estamos en el coronavirus, yo creo que todos hemos oído hablar de fase 1, fase 2, fase 3. Sí, cómo no. Y ahí ya algunos están en fase 2, otros en fase 3. Porque no es tan fácil llevarlo a cabo, puesto que como se utilizan vectores, que son los virus, como los vectores que también se utilizan en la vacuna, hay que ver que no produzcan algún tipo de enfermedad. Pero estoy segurísimo que si no es por esta vía, a través de la nanotecnología también se va a idear algo que nos pueda llevar a esto. Recuerden que como soy biólogo molecular, pues entonces a veces hablar de esas cosas son fáciles, pero hay que comprender la magnitud. ¿Okay? Fíjense que un virus, algo tan pequeño que ni siquiera podemos ver, causa tantas muertes. ¿Okay? Y eso es lo que se tiene que evitar cuando se van a utilizar, por ejemplo, al contrario, es para darle salud. Claro, entonces hay que hacer quitarle lo ciertas malo y modificaciones. aprovechar lo que pueda. Exactamente, Para lo que algo pueda de hacer. eso es lo que vamos a hacer, Dios mediante, pronto en el mundo, y por supuesto darle un espaldarazo a todos los investigadores que son los que nos ha llevado a conseguir, en este caso, la vacuna esta que estamos recibiendo, pero hay otras vacunas también que se han estado haciendo y probando para esto. Además, la utilización de esa tecnología para avanzar y lograr hacer quizá una vacuna contra el HIV, porque esa enfermedad también existe. Entonces, todo eso yo creo que va a favor de la humanidad. Pero esto causa temor, porque hace pensar que hay un cerebro maquiavélico trabajando en un laboratorio para
generar cambios que pueden ser dañinos. Bueno, usted no lo ve así, pero hay gente que lo ve así. No es que no lo vea así, puede ser que exista, pero hay que también tener confianza y saber que hay valores que tenemos y que no podemos sobrepasar cosas. Yo creo que eso es parte de lo que es. La ciencia está regida también por la ética, entonces eso hay que verlo, pero sí entiendo perfectamente lo La que pasa vacuna es que genera, la vacuna, por ejemplo, esta vacuna que incluye el trabajo con la genética, genera resquemor en algunas personas. sí, bueno, fíjate, a eso voy. ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente se cree, y ahora con esto de las redes sociales sale cualquiera, dice, porque yo puedo tener mi opinión. En Claro. este caso, mi opinión es vacúnense, por favor, háganlo. Fíjense que ha salvado vidas, ¿ok? Pero hay otras personas que quizás tienen otra manera diferente de verlo y de analizarlo, pero entonces no nos podemos meter todos en un solo saco.